Bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito, ese rincón donde la información fluye como un torrente y las primicias del corazón de vuestras estrellas predilectas os llegan frescas y sin filtros. Hoy, mis queridos seguidores, tenemos entre manos una noticia que ha hecho temblar los cimientos del mundo del entretenimiento, un acontecimiento que, seamos sinceros, muchos de vosotros habéis estado esperando con una mezcla de expectación y quizás un poquito de temor. Vamos a hablar de ellos, sí, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que no solo conquistó la pantalla chica sino que también se erigió como uno de los dúos más queridos y seguidos, no solo en la televisión turca sino a escala global. Su romance, esa chispa que prendió en medio de las cámaras, trascendió fronteras y se ganó el corazón de miles, millones de fans que vibraban con cada gesto, cada mirada, cada confirmación pública de su amor. Pero, ¿qué ha pasado realmente con esta pareja que parecía sacada de un sueño? Hoy aquí en vuestro canal, os traemos la respuesta que tantos estábamos buscando, desgranando los detalles que han llegado a nuestros oídos. Y antes de zambullirnos de lleno en esta revelación que promete ser tan emocionante como agridulce, si todavía no formáis parte de esta increíble comunidad que construimos día a día, os lanzo una invitación que no podéis rechazar: dadle al botón de * suscribir. Es completamente gratis, un gesto que os asegura que ninguna de nuestras exclusivas, ninguna de nuestras noticias de última hora, se os escapará. Además, cada suscripción es un impulso vital para nosotros, un voto de confianza que nos anima a seguir trayendo contenido de calidad, actualizado y, sobre todo, fiel a vuestros intereses. Y no os olvidéis de activar esa pequeña campanita de notificaciones que os convertirá en los primeros en enteraros de todo, seréis los pioneros de la información. Ahora sí, preparen sus asientos porque vamos al lío. En el vasto universo del entretenimiento, donde la ficción a menudo se entrelaza con la realidad, nos encontramos con historias de amor que, por su intensidad y pureza, parecen sacadas directamente de las páginas de un cuento de hadas. Y la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era, para muchísimos de nosotros, exactamente eso, un relato idílico. Desde el preciso instante en que sus caminos se cruzaron en el set de rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, la química entre ambos era tan palpable, tan eléctrica, que saltaba a la vista. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, no solo cautivaron a la audiencia turca sino que desataron una auténtica locura a nivel mundial. Y poco a poco, casi de forma imperceptible al principio, esa ficción que tanto nos enamoró, esa conexión que veíamos en pantalla, empezó a cruzar la línea de lo real para convertirse en una hermosa, esperanzadora, y hasta ese momento aparentemente indestructible, realidad. Las redes sociales se convirtieron en el lienzo perfecto para que su amor se desplegara ante nuestros ojos. Fotos juntos, comentarios tiernos y cargados de afecto, apariciones públicas que no dejaban lugar a dudas sobre la solidez de su vínculo, y en general, una complicidad y una conexión que nos hacían soñar despiertos, que nos invitaban a creer, una vez más, en la fuerza y la magia del amor verdadero. Parecía que habían encontrado en el otro a su alma gemela, esa persona destinada a compartir sus vidas, y nosotros, como fieles espectadores de sus vidas públicas, nos sentíamos intrínsecamente parte de esa felicidad que emanaba de ellos. Era un amor que inspiraba, que contagiaba optimismo, un romance que se sentía genuino y profundo. Sin embargo, y esta es una lección que el mundo de la fama nos enseña una y otra vez, las relaciones en el ojo público no siempre son un paseo por un campo de flores salpicado de sol. La constante presión, los itinerarios de viaje que los separaban durante semanas, las agendas de trabajo extenuantes y, por supuesto, la implacable exposición mediática, pueden convertirse en factores capaces de poner a prueba, y a veces de quebrar, hasta la relación más aparentemente sólida e inquebrantable. Y justo eso es lo que, lamentablemente, parece haber sucedido en el caso de Kerem y Hande. Durante las últimas semanas e incluso meses, los rumores sobre una posible, y cada vez más probable, ruptura han circulado sin cesar, alimentándose de cada pequeña ausencia en las redes, de cada silencio prolongado. Las especulaciones se multiplicaban, crecían con cada día que pasaba sin que viéramos una nueva imagen de ellos juntos, sin un comentario cariñoso que hiciera referencia al otro en alguna de sus publicaciones, sin esa chispa de complicidad que antes irradiaban con tanta naturalidad. Los fans, como era de esperar, entraron en un estado de inquietud colectiva, de ansiedad palpable. Las preguntas se sucedían en los comentarios, en los foros, en los grupos de fans: ¿están bien? ¿Siguen juntos? ¿Qué está pasando realmente en sus vidas? La incertidumbre era el pan de cada día, y la esperanza de que todo fuera una falsa alarma se mezclaba con el temor a la confirmación de lo que cada vez se veía más probable. Pues bien, mis queridos seguidores, después de un tiempo de tensa espera,
de un silencio que dejaba volar la imaginación de todos y alimentaba las teorías más diversas, la noticia que esperábamos y temíamos a partes iguales ha llegado. Y la fuente, el origen de esta confirmación, no es otra que el propio Kerem Bürsin. En una de sus recientes apariciones públicas, al ser abordado por la incansable prensa turca, el actor ha sido el encargado de romper el muro del silencio y con una serenidad que denota madurez, confirmar lo que muchos ya sospechaban, lo que muchos temían. Y sí, la noticia es contundente, Kerem Bürsin ha confesado la ruptura con Hande Erçel. Según los informes que nos han llegado y las declaraciones recogidas con sumo detalle por diversos y reputados medios de comunicación turcos, Kerem fue cuestionado de manera directa sobre el estado actual de su relación con Hande. Y ante las cámaras y micrófonos, de manera serena pero firme, admitió que ya no están juntos. Es importante destacar que no entró en detalles escabrosos, ni ofreció explicaciones demasiado profundas sobre las causas o las circunstancias de la separación, lo cual es totalmente comprensible y, de hecho, admirable. La privacidad es un derecho fundamental, incluso para aquellas personas que dedican sus vidas a ser el centro de atención mediática. Lo que sí dejó meridianamente claro es que la relación, esa que tantos admiramos, ha llegado a su fin. En sus propias palabras, tal y como se ha recogido en las transcripciones y vídeos que circulan, Kerem expresó algo similar a: sí, hemos decidido seguir caminos separados. Ha sido una etapa muy bonita, pero ahora cada uno sigue su camino. Esta declaración, a pesar de su aparente brevedad, es suficiente, es categórica, para confirmar el fin de una de las parejas más icónicas y queridas de los últimos tiempos. Es inevitable al escuchar estas palabras sentir una punzada de tristeza, un cierto pesar. Porque muchos de nosotros, de una forma u otra, habíamos invertido emocionalmente en su historia. Ver cómo un amor que parecía tan fuerte, tan sólido, se disuelve, siempre deja un sabor agridulce en el paladar de los recuerdos. Lo que sí resulta crucial destacar de las declaraciones de Kerem es la notable madurez y el profundo respeto con el que ha abordado un tema tan delicado. No ha habido acusaciones veladas, ni ataques públicos, ni intentos de culpar a ninguna de las partes. Simplemente ha sido una constatación directa y sincera, de que las cosas, en la vida, a veces simplemente no funcionan a largo plazo, por mucho que lo intentemos o por mucho que nos duela. Y eso, en sí mismo, es una lección valiosa que todos podemos aprender. Todas las relaciones, las de pareja, las de amistad, las familiares, tienen sus propios ciclos, y algunas, por mucho que nos duela reconocerlo, inevitablemente llegan a su fin. Y es en esos momentos donde la dignidad y el respeto se vuelven fundamentales. Por supuesto, como era de esperar, esta confesión ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales. Los fans, que han seguido cada paso de esta relación con una pasión desbordante, se encuentran ahora divididos. Hay quienes muestran una profunda tristeza, quienes transmiten su comprensión hacia la decisión de Kerem y Hande de mantener su vida privada alejada de los focos, y como siempre, quienes no pueden evitar sumergirse en la especulación sobre los motivos exactos de la ruptura. Lo que está claro, innegable, es que el impacto de esta noticia es significativo, un reflejo de la profunda conexión que los fans habían llegado a desarrollar con esta pareja, una conexión que iba más allá de las pantallas y los guiones. Más allá de la natural tristeza que puede generar la confirmación de una ruptura, es fundamental recordar, y aquí es donde debemos poner el foco, que Kerem Bürsin y Hande Erçel son, ante todo, dos personas reales con sus propios sentimientos, sus propias vidas, sus propios procesos de duelo y recuperación. Han compartido una etapa importante de sus vidas, han vivido momentos increíbles juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, y de eso nadie, absolutamente nadie, les puede quitar. La historia de amor que protagonizaron en Senkalkam seguirá viva, imborrable, en la memoria de los fans que se enamoraron de Serkan y Eda, y el legado que han construido como pareja, a pesar de este desenlace, es innegable y digno de reconocimiento. ¿Y qué nos depara el futuro para Kerem y Hande? Pues esa es una pregunta cuya respuesta solo el tiempo, y ellos mismos, podrán desvelar. Ambos son artistas talentosos con unas carreras prometedoras que se extienden ante ellos como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Seguramente continuarán trabajando en proyectos que nos harán vibrar, nos mantendrán pegados a la pantalla y nos recordarán porque los admiramos tanto. Y en cuanto a sus vidas personales, esperamos, con sincero deseo, que ambos encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que decidan emprender, solos o acompañados. Para ser completamente sinceros con vosotros, el título que hemos elegido para este vídeo, Kerem Bürsin confiesa ruptura con Hande en nuestro secreto revelado.
Encapsula a la perfección la esencia de lo que hemos tratado hoy. Hemos sacado a la luz esa noticia que tantos esperabais, ese secreto que finalmente ha sido desvelado por una de las partes directamente involucradas. Y lo hemos hecho con la firme intención de informaros de primera mano, con el respeto que merecen los protagonistas de esta historia, pero sin obviar, por supuesto, la enorme expectación y el interés que esta noticia generaba en nuestra comunidad, en todos vosotros. Hemos visto como una pareja que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, que inspiró esperanzas de un amor verdadero, y que protagonizó uno de los romances más mediáticos y seguidos de los últimos años, ha decidido, tras un tiempo de rumores, tomar caminos separados. Hemos escuchado la confirmación oficial, directa y sin rodeos, de Kerem Bürsin, quien con la valentía que lo caracteriza, ha compartido esta noticia con el público. Y hemos dedicado un espacio para reflexionar sobre la compleja naturaleza de las relaciones en el mundo de la fama, sobre la inmensa presión mediática, y sobre la importancia fundamental de respetar la privacidad, incluso cuando las emociones del público están en juego y deseamos saberlo todo. Así que para recapitular, la gran noticia de hoy, la primicia que ha resonado con fuerza, es que Kerem Bürsin ha confirmado públicamente la ruptura sentimental con Hande Erçel. Después de meses de especulaciones y rumores que parecían no tener fin, ha sido el propio actor quien ha puesto punto final a las incógnitas, confirmando de manera oficial que la pareja ha tomado la difícil decisión de seguir caminos diferentes. Un desenlace que sin duda alguna entristece a muchos de sus fervientes seguidores, pero que al mismo tiempo, debe ser abordado con la máxima comprensión y el más profundo respeto por la decisión personal y privada de ambos. Y ahora, mis queridos seguidores, ha llegado el momento de escucharos a vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sincera. ¿Qué pensáis sobre esta noticia? ¿Os imaginabais que la ruptura era inminente? ¿Cómo os sentís al respecto? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leeros, interactuar con vosotros y debatir sobre las noticias que compartimos. Vuestras opiniones son, para nosotros, de un valor incalculable. Y si este vídeo os ha parecido interesante, si os ha mantenido al día de las últimas novedades del mundo del corazón y del espectáculo, no olvidéis dejar un buen like, compartirlo con todos vuestros amigos, familiares y conocidos que también son fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos absolutamente nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.